vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. El pueblo de Israel celebrando con poder, libertad veía suceder entre júbilo y canción. Oh Señor, en tu presencia gozamos hoy de aquel mismo mover. Oh Señor, en tu presencia la casa de David podemos ver. Cantamos hoy la 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 la. En las casas de los justos hay gozo. Danza para el Rey, iglesia. Gloria a Dios. Especial para ti, donde llevamos frutos dulces de hoy y de ayer. Nos perfumamos, pues te esperamos, enamorados, suspiramos y cantamos, ven Señor. Tu amada te espera con palmeras en las manos. Hosana, hosana al Rey que viene pronto. Tu amada te espera con palmeras en las manos. Hosana, hosana al Rey que viene pronto. Él puso fiesta, fiesta del Señor. Dios se ha acordado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta fiesta del Señor. Dios se ha acordado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta fiesta del Señor. Con cantos de amor te agradecemos, con nuevo vino hoy nos alegramos. Todos los hermanos hoy nos congregamos y hacemos fiesta, fiesta del Señor. La 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 la.
para tu Rey, danza para Él con todo el corazón. Aleluya, Él es nuestro gozo, Él es la fuente de nuestra alegría. Gloria a Dios. Danzaría en tu casa, Señor. ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor. ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor. ¿Quién abrazaría tu gloria, Señor? Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Quién me importa que me digan aleluya? Lo hago solo para ti. Que me digan que estoy loco, si yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti, voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Lo hago solo para ti, voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Lo hago solo para ti.
Muy buenos días, amada iglesia, que Dios los bendiga, qué alegría podernos conectar de nuevo, qué alegría poder estar de nuevo compartiendo la palabra de Dios con ustedes, llevando este mensaje que trae vida, esperanza, fortaleza. Para mí es un privilegio llevar la palabra de Dios a sus hogares y sé que hoy todos vamos a tener un corazón dispuesto para recibir la palabra del Señor. Y para comenzar este tiempo, qué mejor que entregarlo en las manos del Señor y pedirle a Él que esté en medio de nosotros, acompañándonos con su presencia, con su poder, con su Espíritu Santo, fluyendo a través de mi vida y a través de cada uno de ustedes. Entonces, si les parece bien, vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en manos de Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú has traído a nuestra vida. Gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de acercarnos a ti. Gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de recibir una palabra que viene de parte tuya, Señor. De recibir una palabra del cielo que va a transformar nuestro interior, nuestro corazón, pero que también va a transformar nuestro exterior, nuestra vida, lo que hacemos. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido en este último tiempo utilizar todos estos medios de comunicación, todas estas plataformas digitales para poder llevar tu palabra con poder y con autoridad. Yo te doy gracias por la iglesia que está conectada en esta mañana. Gracias porque cada uno de ellos y yo también estamos sedientos de ti, hambrientos de ti, Señor, con el deseo vehemente de conocerte, de estar en tu presencia, de meditar en tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la cobertura que tenemos. Gracias, Señor, por esos hombres y mujeres que tú has usado también para hablar a nuestras vidas. Hoy quiero, Señor, colocar este servicio en tus manos. Hoy quiero, Señor, pedirte desde lo más profundo de mi corazón que uses mi vida como un instrumento en tus manos para llevar tu palabra con poder. Y oro, Señor, para que esta palabra que va a ser predicada sea una palabra cargada con tu dinamita, con tu poder, Dios, con ese poder transformador de tu evangelio que nos mueve, que nos capacita, que nos levanta, que nos entrena para llegar a la estatura de Cristo Jesús. Hoy quiero colocar delante de ti este tiempo y darte gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, qué alegría, vuelvo y repito, porque realmente sí es una gran alegría la que siento en mi corazón al poder transmitir la palabra del Señor. Y como siempre hemos hablado, no solamente por estos medios, sino cuando nos hemos reunido o cuando nos reuníamos en persona, quiero decirles que hay bendición al dar y que una de las formas en las que podemos mostrar nuestra gratitud es a través de lo que damos. Muchos de ustedes y muchos de nosotros hemos sido respaldados por el Señor en este tiempo. Hemos visto cómo nuestras familias han sido guardadas, no solamente de esta pandemia que es amenazante, sino de muchas otras cosas que han querido estorbar, que han querido perturbar y que han querido quitar la paz del corazón. Pero hemos visto cómo Dios con su poder, hemos visto cómo Dios con su paz, que sobrepasa todo entendimiento, ha guardado nuestros corazones y nuestros pensamientos. Hemos visto cómo nos ha respaldado, hemos visto cómo ha guardado a nuestros hijos, a nuestras esposas, a sus esposos. Hemos visto cómo el Señor no ha permitido que haya falta de provisión, de trabajo. Siempre ha llegado el pan a nuestra mesa. Siempre hemos tenido una razón, un motivo para dar gracias por todo lo que Él nos da. Entonces, cuando tú das, cuando tú le das a otro y cuando tú das para la obra de Dios, estás haciendo un acto de gratitud. Recuerden siempre esto: dar no es disminuir, dar es multiplicar. Y eso es lo que el Señor quiere, multiplicar. Que lo que tú tienes lo puedas sembrar en otros
y lo que Dios te ha dado, tú también lo puedas sembrar en la obra de Dios como una muestra de gratitud por todas las bendiciones y por todas las cosas buenas que nos suceden a diario. Entonces, ahí donde tú estás, yo quiero que tomes ese diezmo, tomes esa ofrenda y los coloques en ese lugar que has apartado para guardar esto. Y esto es algo que exalta el nombre del Señor. Miren, yo quiero decirles algo hoy. Las personas que en la Biblia se oponían a que se le diera a la obra de Dios, terminaron mal. Para no ir tan lejos, miren el caso de Judas Iscariote. Cuando una mujer llegó a regar el perfume a los pies de Jesús, era un perfume muy costoso. Y Judas dijo, ¿por qué no se vendió ese perfume a los pobres? ¿Por qué ese desperdicio? La visión de Judas acerca de lo que se daba para Dios era que era un desperdicio. Y él sustraía de la bolsa, porque era el que manejaba las ofrendas. Entonces quiero llamar tu atención en algo. Lo que tú das para el Señor no es un desperdicio. Es olor fragante para Dios y para extender su reino en esta tierra y en este mundo que tanto lo necesitan. ¿Y cómo terminó Judas? Todos lo sabemos. Él tenía un espíritu contrario al espíritu de Dios y él permitió que Satanás llenara su corazón por el amor al dinero. Que no te pase a ti y a mí lo mismo. Que podamos tener corazones desprendidos, corazones que dan con generosidad, corazones que dan con amor. Entonces vamos a orar por esos diezmos y por esas ofrendas que has apartado para el Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de dar a otros. Y gracias por la oportunidad que nos das de dar para tu obra. Gracias, Señor, por permitirnos tener un corazón generoso, un corazón dadivoso. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Salud, trabajo, familia, vida. Hay muchas personas, Señor, que ya no pueden dar porque han muerto, porque ya no existen. Pero tú nos has dado aliento, Señor. Tú nos has dado fuerza. Tú nos has dado un trabajo, una profesión, un conocimiento, un arte. Tú nos has dado la capacidad para producir. Y de lo que recibimos, de eso mismo damos. Y te damos gracias, Señor, por esta ofrenda, por este diezmo que podemos dar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, querida iglesia, qué bueno es que hayamos podido tener este tiempo para orar por los diezmos y por las ofrendas. Y bueno, el día de hoy hay una palabra que el año pasado algo el Señor nos habló acerca de esto, pero el Señor me ha venido insistiendo a través de su Espíritu Santo que debemos recordar una palabra que Él nos dio hace algún tiempo acerca del descanso. Y traigo este tema a colación porque he hablado con muchos de ustedes y muchos de ustedes me han expresado el cansancio, el agotamiento que sienten, no solamente en sus cuerpos, sino en su alma, en sus emociones. Porque de alguna manera todo esto que ha venido pasando va agotando, va desgastando. Muchos tienen su armadura desgastada ya. Muchos se sienten cansados, fatigados. Tal vez por la situación que se está viviendo. Tal vez porque el confinamiento ha hecho que las familias tengan más conflicto entre ellas. Hace poco hablaba con una persona que estaba cuidando a un enfermo en su casa y que pues están todos confinados. Y me decía, no, esto es terrible. Vivo en la cocina
No hago más sino cocinar, lavar platos, recoger desorden. Yo estoy acostumbrada a trabajar, a tener una vida activa en la calle. Para mí esto ha sido muy difícil. Y yo quiero decirle algo. Todos en esta cuarentena que se ha extendido de varias formas, hemos atravesado por momentos de cansancio. Hemos atravesado por momentos de dificultad. Hemos atravesado por momentos en los que decimos, ya no quiero más. Quiero volver a la normalidad. Quiero ya dejar de cocinar en casa, por ejemplo. Quiero ya dejar de hacer tanto oficio. Quiero ya salir a un centro comercial, a un parque, a tomar algo, a comer algo, a pasear, a viajar. Y todos hemos estado en esa encrucijada en que quisiéramos volver a hacer las cosas que hacíamos antes. Entonces la enseñanza de hoy tiene como título Encontrando descanso. Encontrando descanso. ¿A quién no le gusta descansar? A mí me fascina descansar. Y yo estoy seguro que a usted también. Pero a veces tenemos un concepto errado acerca de lo que es el descanso. Creemos que el descanso es solamente hacer un cese de actividades y creemos que en eso consiste el descanso. Pero el descanso según Dios es distinto. El descanso según Dios tiene unas connotaciones y unos pasos distintos. ¿Por qué? Porque no es un descanso temporal. Hay una diferencia entre el descanso normal y el descanso espiritual, el descanso que viene de Dios. Y quiero que vayamos a un pasaje en la Escritura que está en el libro de Mateo, capítulo 11, del 28 al 30. Mateo 11, capítulo 11, versículos del 28 al 30. Vamos a leerlo. Dice, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Cuando uno lee este pasaje, yo le voy a contar una experiencia personal. Cuando yo leía este pasaje, venían varias imágenes a mi mente. Mi imaginación comenzaba a trabajar. Entonces cuando yo leía ese pasaje, vengan a mí todos ustedes que están agobiados y yo les daré descanso. ¿Saben qué pensaba yo? Pensaba en un jardín, en un parque, de esos parques que salen en las películas. Pensaba en una silla, de esas típicas sillas que están en los parques. ¿Y a qué no adivina quién está sentado en esa silla? Jesús. Y en mi imaginación, lo que yo hacía era caminar por el parque, llegar hasta la silla donde estaba Jesús, sentarme al lado del maestro, recostar mi cabeza en su hombro y sentir como él con su brazo me abrazaba. Eso era lo que yo me imaginaba acerca del descanso cuando leía este pasaje de la Escritura. Y claro que es una bonita imagen. Claro que es algo que puede suceder en mi alma y en mi espíritu. Pero algo que Dios me enseñaba a través de este pasaje es que no solamente es hacer una oración y creer que con eso ya voy a descansar. O pensar que Dios estaba conmigo y creer que con eso ya iba a descansar. O leer este pasaje y decir, sí, Señor, hoy vengo a ti porque estoy cansado y agobiado y tú me das descanso. Amén. Yo lo creo y así es. No. Algo que el Señor me enseñó en este pasaje y que quiero compartirle el día de hoy es acerca de algunos pasos que Él nos da
a través de este pasaje para encontrar descanso en Dios. Y como les decía al principio, ¿a quién no le gusta descansar? Y a veces cuando pensamos en descanso, pensamos en cosas como vacaciones, viajar, estar en la playa tomando el sol, con unos buenos anteojos y una buena sombrilla. O el descanso típico bogotano. ¿Cuál es el descanso típico bogotano? Arruncharse en familia en el sofacama de la sala o en la cama de la habitación con una pizza, una gaseosa y ver una serie toda la tarde. No me diga que no lo ha hecho, porque yo creo que lo ha hecho. Y esas son las imágenes de descanso que tal vez traemos a nuestra mente, pero Dios nos está hablando de un descanso distinto. Dios nos está hablando de una vida en reposo en Él. Dios nos está hablando de un alma que descansa en Él y nos da unas condiciones para encontrar descanso. Entonces vamos a analizar versículo por versículo. Le voy a pedir que coloque toda su atención para que podamos extraer ese jugo de esta fruta que estamos leyendo. Este texto es como una fruta. Vamos a extraer todo el jugo que podamos de él para aprender acerca del descanso. Entonces, en esas condiciones para encontrar descanso, vamos a ir al versículo 28, que es el primer versículo que vamos a leer, y vamos a detenernos ahí. Dice, y mire que lo tengo subrayado en amarillo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Entonces, esa frase, vengan a mí todos ustedes, tiene un significado más profundo de lo que aparentemente dice. Porque cuando el Señor dice vengan a mí, es porque hemos estado en otro lugar y necesitamos venir a Él. Y hay otra versión de la Biblia que dice, vengan hacia mí todos ustedes que laboran y están cargados, y yo les daré satisfacción. Pero fíjese en esa frase, vengan hacia mí. ¿Hacia dónde estás yendo tú? ¿Hacia dónde estás dirigiendo tu vida hoy? Porque puedes estarte dirigiendo hacia otro lugar que no es Dios. Puedes estarte dirigiendo hacia otra persona que no es Dios. Puedes estar tan concentrado en tu trabajo, en tu profesión, en tu éxito profesional. Puedes estar concentrado y yendo hacia una persona que tal vez te genera una ilusión, pero es una ilusión momentánea. Pero hoy Dios nos dice, vengan hacia mí. Y si nos dice vengan hacia mí es porque íbamos en otra dirección que no es Él. Entonces, esa palabra vengan viene del griego deute, que significa venir, volver. Pero el significado más profundo es vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí. ¿Qué significa vengan a mí? Vuélvanse a mí. ¿En qué dirección vas? Hay una dirección que es contraria a la dirección de Dios y es el pecado. Cuando tú vas hacia el pecado, le estás dando la espalda a Dios. Y en vez de encontrar una vida de descanso, vas a encontrar una vida de cansancio. Los que van tras el licor, tras las drogas, tras los vicios, tras las cosas que ofrece este mundo, la inmoralidad, el adulterio, traicionar, mentir, robar, hacer lo malo, son personas que cuando hacen eso encuentran una satisfacción temporal, pero viven cansados, agotados, agobiados. Cuando el trabajo se convierte en un ídolo, vivimos cansados, agobiados. Y hoy el Señor nos está diciendo, vengan hacia mí, vuélvanse a mí. Entonces, la primera condición para encontrar descanso es el arrepentimiento.
Acuérdese que el arrepentimiento es una metanoia, que es un giro de 180 grados. Es que ibas hacia una dirección, pero reaccionas, das un giro de 180 grados y comienzas a caminar en otra dirección. Entonces el Señor nos coloca una condición para encontrar descanso y se llama arrepentimiento. Vuélvanse a mí. Dejen sus malos caminos. Dejen de practicar sus malas obras y van a descansar. Si vuelven hacia mí, si se arrepienten, si me buscan como al oro y como a la plata, entonces encontrarán descanso para su alma. ¿En qué dirección vas? Ahora, ese texto también dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados. ¿Qué significa estar cargados? ¿Qué significa estar cansado? Y esta palabra cargado me llama la atención. Viene de la palabra griega fortizo. Y cuando busqué el significado de esta palabra en el idioma griego, hacía referencia y daba un ejemplo de un barco cargado con mercancías o de un animal con excesiva carga. ¿Qué estás cargando que te impide avanzar? ¿Qué estás cargando que te impide ir en dirección a Dios? ¿Qué estás cargando? Dios quiere que vayas en dirección a Él. Pero algunos están tan cargados que parecen un barco lleno de mercancías o un animal con una excesiva carga. ¿Y sabe qué sucede cuando una persona está así de cargada? Le es difícil cambiar de dirección. Hay que soltar cosas si queremos volvernos a Dios. A mí me gusta leer. Y en algunas historias que he leído sobre alpinismo y sobre personas que les gusta escalar, he aprendido algo muy básico. Y es que si ellos querían avanzar un poco más hacia arriba, tenían que dejar algunas provisiones abajo. Tenían que despojarse de algunas cosas si querían seguir subiendo. Si queremos ir en dirección a Dios, hay cosas que tenemos que ir soltando. Porque esa excesiva carga nos impide encontrar el descanso que solo Dios nos puede dar. Y hablando de cargas, hay un texto bíblico que está en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, lo vamos a leer. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Dios ha puesto un camino delante de ti. Se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y en ese camino que tenemos por delante, Él no quiere que caminemos, Él quiere que corramos, porque es una carrera. Mira, dice, quitémonos todo peso que nos impida correr. A algunos conozco desde hace 20 años, 15 años, 10 años, y hemos estado en este camino de fe. Y veo cómo algunos corren, veo cómo algunos caminan y veo cómo algunos se quedaron de pie y no siguieron caminando. Algunos se arrastran porque están tan cargados de pecado y están tan cargados de las cosas de este mundo que no corren la carrera que tienen por delante. Tenemos que despojarnos del pecado, del peso y del pecado. Hay cosas que no son pecado, pero que nos pesan.
que nos cargan. Mira, no todo es pecado. Y no quiero que confundas este mensaje pensando que yo te estoy diciendo que todo es pecado, que todo es malo. No, de ninguna manera. Trabajar es bueno. Tener dinero es bueno. Tener éxito profesional es bueno. Y hay que darle gracias a Dios por eso. Pero no puedes permitir que las cosas buenas se conviertan en un peso que te impidan correr hacia el Señor. Que las cosas buenas que hay en tu vida no se conviertan en un peso que te impidan correr hacia Dios. Hay que vivir con equilibrio. Hay que disfrutar lo que Dios nos da. Mira, hay personas que predican que todo es malo. Hay personas que ven al diablo detrás de todo lo que hay. Eso a mí personalmente no me gusta. No confío en esas personas. Creo que se van a un extremo que es nocivo. Creo que, y estoy convencido, que el Señor anhela que tengamos una vida equilibrada. De nada sirve ser o aparentar ser el más espiritual cuando en tu casa te comportas de una forma negativa. O de nada sirve tener un excelente trabajo si por tener un excelente trabajo arruinas el resto de tu vida. O comprometes tus principios, tus valores, las cosas en las que crees. Entonces, de alguna forma, pienso que el Señor quiere y anhela que tengamos una vida de equilibrio, en donde las cosas buenas que Dios nos ha dado no se conviertan en un peso para correr hacia el Señor. Pero aquí dice que debemos quitarnos todo, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Hay cosas que sí son pecado, hay cosas que la Biblia dice que son pecado y que debemos evitarlas para no estar tropezando. Cada vez que tropezamos y nos caemos, nos duele. Y eso no es el propósito del Señor. Él quiere que corramos hacia Él y que encontremos descanso en Él. Entonces quiero hacerte estas dos preguntas. ¿Qué te está impidiendo correr hacia Dios? ¿Qué cosas te están impidiendo correr hacia Dios? Y la otra pregunta es, ¿qué te está estorbando para correr hacia tu propósito de vida? ¿Qué te está estorbando? Hay cosas que estorban. Y es importante que vivamos vidas con propósito, con una meta clara. Hay 2 días importantes en la vida de un ser humano: el día que nace y el día que descubre para qué nació. Y si tú ya descubriste para qué naciste y tienes un propósito claro, es importante que te quites el peso que te impide correr hacia ese propósito. Y quiero que leamos Isaías 45:22, que dice: vengan a mí para ser salvados confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Vengan hacia mí. El Señor nos está repitiendo ese mensaje: vengan hacia mí. Y es una invitación para todos, no solo para algunos. Él quiere que todos, absolutamente todos, sean salvados. Vengan hacia mí para ser salvados confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Mira, el descanso que tú necesitas no está en otro lugar, está en Dios. Él fue quien te creó, Él te formó en el vientre de tu madre, Él te dio aliento de vida y solamente Él puede darte la satisfacción, puede darte el descanso que realmente tu alma necesita. No es un momento de esparcimiento, no son unas vacaciones en la playa, no es ir a los mejores parques del mundo lo que te va a dar un verdadero descanso, sino el Señor es el que te va a dar un verdadero descanso a ti y a tu familia. Hay una segunda condición. Ya vimos la primera:
venir hacia Él, arrepentirnos de nuestro pecado. Primera condición para descansar. Vamos a ver la segunda. Carguen con mi yugo. Cargar con su yugo. Esto lo habíamos visto, esta parte de cargar el yugo, la habíamos visto el año pasado, en algún momento la vimos, y veíamos cómo hay algunos yugos que generan un peso y un dominio sobre la vida de las personas. Creo que en algún momento vimos el yugo de Egipto, el yugo de Babilonia, también vimos el yugo desigual. Y vamos a leer el texto, dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Entonces, ¿qué es un yugo? Para los que de pronto no saben, hay personas que de pronto no saben qué es un yugo. Es un instrumento para unir a dos bueyes o mulas en una yunta, formado por una pieza alargada de madera con dos arcos que se ajustan a la cabeza o el cuello de los animales y que sujeta a la lanza de un carro o el timón de un arado y permite que tiren de ellos. El yugo en sí es dominio u opresión que una persona ejerce sobre otra. Entonces vamos a ver lo que es un yugo en una imagen. Ahí están los dos animalitos. Uno está como mirando a la cámara, el otro no. Y ahí está el yugo uniéndolos a los dos. Y en esto del yugo hay cosas que me llaman la atención. Cuando los dos animalitos, en este caso los dos bueyes, están unidos por el yugo, normalmente colocan un buey joven con uno más viejo, porque el que es más viejo ya conoce el camino, sabe ya cómo arar la tierra, sabe cómo moverse con el yugo. Mientras que el joven e inexperto, él trata de irse por el otro camino, él trata de hacer su propia voluntad, pero el más viejo y experimentado lo mantiene en el camino correcto. Entonces, tener un yugo no necesariamente es algo malo. Al contrario, tener un yugo puede ser muy, pero muy bueno. Y por eso el Señor Jesucristo dice: carguen con mi yugo. O sea, hay otros yugos, pero Él nos está invitando a cargar con el yugo de Él. Entonces, obviamente, con todo el respeto, vamos a pensar que el Señor Jesucristo es ese buey experimentado, que conoce el camino, que es el camino, que conoce la verdad, que sabe arar la tierra. Y nosotros somos el buey joven, inmaduro, emocional, impulsivo, que no conoce el camino, que no sabe por dónde ir, que quiere hacer su propia voluntad. Entonces, cuando queremos apartarnos, cuando queremos hacer lo que no está bien, cuando estamos aprendiendo este camino, como estamos con el yugo de Jesús, Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger. Y ese buey experimentado hará que nosotros como buey joven no nos extraviemos del camino. ¿Sí ve la importancia de cargar con el yugo de Jesús? Hay otra versión de la Biblia de ese texto, lo voy a leer. Dice, la versión 1960 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero otra versión de la Biblia, la PDT, dice: mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. ¿Sabe cuál es el yugo? Es la enseñanza de Jesús. Él quiere que tú cargues con su enseñanza. ¿Y recuerdan que habíamos visto que el yugo es dominio? Él quiere que su enseñanza ejerza un dominio sobre ti y sobre mí, para que andemos en una vida de reposo y de descanso. Pero hay otros yugos. En otra enseñanza hablábamos del yugo de Babilonia, el yugo de Egipto, el yugo asirio y el yugo desigual. Y cuando tú tomas otro yugo, cuando tú tomas la enseñanza de alguien más y vives bajo esa enseñanza, que no es la enseñanza de Jesucristo, entonces vas a estar bajo ese dominio. Algunos viven con la enseñanza del comunismo, para dar un ejemplo.
y colocan ese yugo sobre ellos y eso ejerce un dominio sobre sus vidas y trae unas consecuencias negativas. Ese fue un ejemplo. Pero existen otro tipo de yugos, el yugo del pecado. Cuando tú vives una vida de pecado y el pecado ejerce un dominio sobre ti, no te deja libre, te domina. Y hoy tú tienes que tomar una decisión. Si tú quieres una vida de reposo, si tú quieres descansar realmente en Dios, tienes que dejarte dominar por la enseñanza de Jesús. Y esa palabra dominio es amenazante. Esa palabra dominio no nos gusta. ¿A quién le gusta pensar que es dominado por alguien? A nadie. A todos nos han enseñado a luchar. A todos nos han enseñado a pelear, a no dejarnos de nadie. Mijo, si usted va al colegio y hay niños que lo molestan, usted no se deje, pelee, pégueles más duro, para dar un ejemplo muy sencillo. Pero siempre hemos aprendido que el dominio es malo, que es malo que nos dominen. Pero yo te voy a decir algo, creer que nadie te va a dominar a ti es un engaño y es un mito. Alguien te va a dominar o algo te va a dominar. La pregunta es, ¿quién o qué va a dominar mi vida? ¿El pecado, el yugo desigual o el dominio de Cristo en mí? ¿Quién te domina? Porque dependiendo de quién te domine, vas a encontrar descanso o no lo vas a encontrar. Entonces, la segunda condición para encontrar descanso es llevar su yugo, que es aceptar su enseñanza y permitir que su enseñanza ejerza un dominio sobre mi vida. Dios quiere que carguemos con su enseñanza, que sea su enseñanza la que ejerza dominio sobre nosotros y no el yugo, la enseñanza de alguien más. Ahora, fíjese la parte que sigue, aprendan de mí. Vamos a leerlo. Mateo 11:29 dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Aprender de él. Entonces, tomar su enseñanza, permitir que su enseñanza ejerza dominio sobre mí, me va a llevar al siguiente nivel, que es aprender de él. Y él quiere que aprendamos algunas cosas. Mire lo que dice otra versión. Acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. ¿Qué quiere él que aprendamos de él para que tengamos descanso? Ser paciente y ser humilde. Y si hay algo que a todos nos ha costado trabajo en la vida, es ser paciente y es ser humilde. El típico trancón bogotano prueba nuestra paciencia y nuestra humildad. Nuestra paciencia cuando echamos pito todo el tiempo y nuestra humildad cuando otro se nos mete por delante y lo que hacemos es empezar a hacer malas señas con nuestras manos y a pitar. En un ejemplo tan sencillo como ese, nos podemos dar cuenta de la poca paciencia y la poca humildad que tenemos. Y mire, en ese tipo de conflictos en la vida, uno se encuentra con personajes que se bajan del carro y se agarran a golpes en la vía por algo mínimo, porque no hemos aprendido de él a ser pacientes y humildes. O cuando tú llegas a la casa cansado de trabajar y encuentras a los niños llorando y a la mujer de pronto enojada, de mal genio, porque está cansada también, y explotas. No eres paciente, no eres humilde. Es algo que yo estoy aprendiendo en mi vida. Y le doy gracias a Dios por la vida de mi hija, que llegó a mi vida a enseñarme lecciones de paciencia y de humildad.
¿Qué más quiere que aprendamos el Señor? Encontré otros dos ejemplos de cosas que el Señor quiere que aprendamos, en donde el mismo Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí, aprendan. Vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículo 13. Dice, luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Este pasaje el Señor se lo dio a los fariseos. Se supone que ellos eran expertos en la ley. Se supone que ellos ya habían aprendido. Entonces para ellos fue humillante que Jesús les dijera esto. A ellos les dolió. Porque les dijo, ahora vayan y aprendan. Vaya aprenda, mi hijo, vaya aprenda. Es como si usted le hablara a un experto en algún tema, un experto en matemáticas, un experto en física, y alguien diferente le dijera, mire, ¿sabe qué? Vaya aprenda a hacer ese ejercicio bien. Vaya aprenda a hacer bien esa ecuación porque usted no sabe. Vaya aprenda. Eso para esa persona era humillante. Para los fariseos fue humillante, porque ellos no habían aprendido, no habían entendido realmente el mensaje de Dios. Entonces el Señor Jesús les está diciendo, ahora vayan y aprendan que quiero que tengan es compasión y no que ofrezcan sacrificios. Aprendamos a ser compasivos y no tanto a hacer sacrificios. Hacer sacrificios cansa. Hacer sacrificios es agotador. Pero el Señor quiere, en vez de sacrificios, que aprendamos a ser compasivos con los demás. Otro ejemplo, Mateo 24, 32. Ahora aprendan una lección, dice el Señor Jesucristo. Ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. ¿Sabe qué otra cosa nos puede dar descanso? Aprender que Él va a volver por su iglesia. Aprender que Él va a volver por su iglesia. Eso es una esperanza. Es una esperanza que tenían todos los apóstoles. Es una esperanza que tenía toda la iglesia primitiva. Pero no sé en qué camino nos desviamos. No sé en qué momento como iglesia nos perdimos de ese mensaje. Nos desviamos y no estamos esperando al Señor. Yo quiero confesarle algo y me da un poco de vergüenza hacerlo, pero prefiero hacerlo. Durante muchos años de mi vida cristiana viví engañado. ¿Sabe por qué? Porque yo no estaba esperando a Jesús. Yo estaba esperando era tener éxito, tener un crecimiento personal, un crecimiento profesional, tener plata. Y eso no está mal. No está mal querer que a uno le vaya bien. Pero yo no estaba esperando a Jesús. Y eso sí está mal. Porque no me enseñaban eso. Pero yo te lo quiero enseñar a ti. Él quiere que aprendamos que Él va a volver. Y yo sé que en esta pandemia muchos están cansados, fatigados y agobiados, pero si tú miras a tu alrededor y si tú miras el escenario mundial, el escenario económico, el escenario político, el escenario religioso, el escenario familiar, tú te puedes dar cuenta que todo se está viniendo abajo. Están deformando la familia, están deformando la educación, están deformando el género que Dios creó, están deformando todo. ¿Sabes eso qué significa? Que las ramas están echando brotes y que han comenzado a salir las hojas. ¿Y sabe eso qué significa? Que Él va a volver pronto por su iglesia y nos va a dar descanso de todo esto que está pasando. Él va a volver pronto por su iglesia. Prepare su corazón, prepare su vida, porque Él va a venir por nosotros.
Él va a cumplir su palabra. Él dijo que nacería de una virgen y nació de una virgen. Él dio señales de cómo nacería y las señales se cumplieron. Él dijo cómo moriría, describió la forma como iba a morir y murió de esa forma. Él dijo que se levantaría el tercer día de entre los muertos, que resucitaría y la muerte no lo detuvo. Él cumplió lo que dijo, él cumplió con su primera venida, él cumplió con la profecía sobre su muerte, él cumplió sobre la profecía sobre su resurrección, que venció la muerte. ¿Será que es difícil después de haber cumplido todo eso? ¿Será difícil que él cumpla la promesa de que va a volver? No, no es difícil. Porque no hay nada difícil para Él. Y si cumplió con todo lo anterior que te dije, Él va a cumplir con que va a volver por su iglesia. Y tú y yo nos tenemos que preparar para esa segunda venida de Cristo. Él viene por su iglesia. Y creer eso nos dará descanso y esperanza. Mire lo que dice Lucas capítulo 8, versículo del 6 al 8. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él de día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? El Señor quiere que aprendamos que Él va a volver por segunda vez y que Él viene por su iglesia. Entonces fíjese estas tres cosas: paciencia y humildad, compasión en lugar de sacrificios y tener la certeza de que Cristo volverá. Tres cosas que debemos aprender si queremos descansar en Él. Ahora, hay unos peligros del cansancio. Estar cansado, no encontrar reposo en Dios, no encontrar descanso en Dios, es peligroso. Vamos a Génesis, capítulo 25, versículo del 29 al 32. Dice: una vez Jacob estaba cocinando cuando Esaú llegó exhausto del campo. Y le dijo a Jacob: estoy exhausto. Déjame comer un poco de esta sopa roja que tienes ahí. Por esta razón a él también lo llaman Edom. Pero Jacob dijo: véndeme los derechos que tú tienes por ser el hijo mayor de nuestro papá. Esaú dijo: estoy que me muero de hambre, y muerto no me serviría de nada toda la riqueza de mi papá. Entonces vemos cómo Esaú, por el cansancio y por valorar más las cosas de este mundo, vende su primogenitura, desprecia ese regalo espiritual que Dios le había dado por ser el primogénito. Vende su primogenitura. Uno de los peligros del cansancio es despreciar lo espiritual. Mire, ¿sabe qué pasa? Algunos comienzan este camino de fe y dicen: uy, sí, encontré descanso. Se empiezan a apartar, se empiezan a cansar con las cosas de este mundo, quedan exhaustos como Esaú. Vienen las tentaciones, las pruebas, y dicen: no, a mí de nada me sirve eso de ir a la iglesia. A mí de nada me sirve eso de estudiar la Biblia ni de orar. Estoy cansado. Y vuelven atrás. No perseveran. Tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y eso fue lo que le pasó a Esaú. Por un momento de cansancio, despreció lo espiritual. Otro peligro del cansancio lo vemos en la vida del profeta Elías. Dice Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 8. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera
en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Bérseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados, que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor, y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió, y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Entonces, en este caso vemos cómo, para que usted entre en contexto, le voy a contar rápidamente. Elías había obtenido una gran victoria espiritual. El pueblo de Israel estaba en una época en donde estaba siguiendo a Baal y a Dios, a Jehová. Estaba dividido. Entonces Elías llega como un profeta de Jehová, como un profeta de Dios, y desafía a los profetas de Baal. Eran muchos, eran cientos de profetas. Entonces Elías les coloca un reto. Y Elías les dice: bueno, aquel que con su oración haga descender fuego del cielo, ese profeta representa al verdadero Dios. Y estos profetas de Baal estuvieron haciendo oraciones a su Dios Baal. Estuvieron haciendo sacrificios. Se cortaron ellos mismos, se sacaron sangre de sus cuerpos, y Baal no les respondió con fuego. Pero Elías preparó un sacrificio, oró al Dios verdadero, y el Dios verdadero hizo descender fuego del cielo y consumió la ofrenda y el sacrificio que estaba puesto ahí. Entonces, cuando Elías obtiene esa victoria, mata a todos los profetas de Baal. Y estos profetas de Baal le servían también a Jezabel, que es la mujer de la que habla este pasaje. Entonces, claro, cuando esta mujer Jezabel ve que todos los profetas de Baal han muerto, como ella era la esposa del rey Acab, ella tenía poder político y poder militar, y amenaza a Elías y le dice: así como tú hiciste a los profetas de Baal, así yo haré contigo, te voy a quitar la cabeza. Entonces, después de experimentar una victoria, Elías experimenta algo llamado cansancio, y él se va al desierto con miedo y con agotamiento. Se sienta en un árbol, hace una oración guiado por sus emociones, en donde le dice a Dios: yo no soy mejor que mis padres, por favor quítame la vida, quítamela. Una oración de un hombre cansado, una oración de un hombre afligido, y Dios escuchó esa oración. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Le dio un sueño profundo y le dio alimento, y fortalecido con esa comida pudo caminar hasta la montaña de Dios. Si estás cansado, si estás agotado, Dios tiene un alimento para ti que te va a renovar las fuerzas. Y ese alimento es su palabra. Ese alimento es su palabra, ese pan es su palabra. Él te quiere alimentar con su palabra. Y mira, cada vez que tú vas a la palabra, cada vez que tú lees la palabra, cada vez que la estudias, cada vez que la escudriñas, estás comiendo ese pan, y ese pan te va a dar fuerzas para seguir caminando y para llegar hasta Horeb, la montaña de Dios. Dios renueva tus fuerzas. Y para terminar, quiero leer este texto que está en Isaías, capítulo 40, 29 al 31. Dice:
Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta es la promesa que Dios tiene para ti hoy. Esta es la palabra específica que Dios tiene para ti hoy. Él va a renovar tus fuerzas si tú lo esperas a Él. Él fortalece al cansado, Él acrecienta las fuerzas del débil. Si tú confías en el Señor, si tú lo esperas a Él, Él va a renovar tus fuerzas y volarás como las águilas. Correrás y no te fatigarás. Caminarás y no te cansarás. Hay tiempos de renovación. Y después de todo esto que ha pasado, yo sé que estás cansado. Y Dios quiere renovar tu plumaje. Así como las águilas, en una etapa de su vida, se esconden en las rocas, en las alturas, y su plumaje es renovado. Ellas se rozan contra las rocas y eso provoca dolor para desprender el plumaje viejo hasta que sale un plumaje nuevo y rompen su pico y ese pico también es renovado. Dios quiere renovar tus fuerzas si tú te refugias en Él. Refúgiate en el Señor porque Él anhela y desea darte nuevas fuerzas para que puedas continuar caminando como lo hizo Elías. Durante 40 días con esa comida fue fortalecido y caminó hasta el monte de Dios y Dios le dijo: levántate y anda porque el largo camino te resta. Y hoy te quiero decir a ti de parte del Señor: levántate y anda porque el largo camino te resta. Confía en el Señor. Él es el que renueva tus fuerzas. Él es el que te sacia de bien. Él tiene pan para ti. Él tiene agua para ti. Él tiene una palabra de vida para ti. Él quiere que tú corras hacia Él. Él quiere que tú te vuelvas a Él, que te arrepientas de tu pecado y que te vuelvas a Dios para que puedas encontrar el verdadero descanso y la verdadera paz para tu alma. Quiero que oremos. Padre Santo, y te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de conocer tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de descansar en ti. Hoy venimos cansados, cargados, agobiados, y algunos están desesperados porque ya no saben qué hacer con sus vidas. Algunos se sienten como Elías, con deseos de morir, porque ya no saben qué hacer con su vida. Hoy oramos, Señor, para que tú renueves la visión. Hoy oramos, Señor, para que tú renueves el plumaje y las fuerzas de la iglesia. Renueva a tu iglesia, Señor. Renuévame a mí, renueva a tu iglesia. Necesitamos una renovación. Necesitamos volvernos a ti en arrepentimiento, en ayuno, en oración, humillándonos delante de ti, aprendiendo a ser mansos y humildes y pacientes, aprendiendo, Señor, que es mejor la compasión que los sacrificios, aprendiendo, Señor, que debemos preparar nuestro corazón para esperar tu segunda venida, Señor Jesucristo. Hoy nos arrepentimos de nuestro pecado. Hoy nos volvemos a ti. Necesitamos tu reposo. Necesitamos tu descanso. Hoy anhelamos descansar en ti. Vengan a mí. Vuélvanse a mí. Todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Hoy nos volvemos a ti, Señor. Hoy nos volvemos a ti con todo el corazón. No queremos volvernos a ti fingidamente. No queremos volvernos a ti solo por un momento de emoción, sino queremos vivir vidas de reposo, vidas que descansen en tu paz, vidas que descansen en tu amor.
Hoy te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias, Señor, por todo lo que nos enseñaste hoy. Gracias por enviarnos al Consolador, al Espíritu Santo, que cuando estamos cansados, que cuando estamos fatigados, adoloridos, Él nos consuela, Él nos reanima, Él nos levanta. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás sobre la iglesia, renovando las fuerzas, soplando aliento de vida sobre nosotros, renovando el aliento. Hoy te entregamos este tiempo en tus manos. Hoy te damos gracias, te adoramos, te alabamos, te amamos, te exaltamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, creo que ha sido un tiempo maravilloso de escuchar una palabra que viene de parte de Dios, de estar en la presencia del Señor, de renovar nuestras fuerzas en Él. Tenemos las claves, tenemos las llaves de entrada para una vida de descanso. Está en tus manos y en mis manos obedecer, usar esas llaves y entrar en una vida de reposo. Quiero darte las gracias por haberte conectado a esta transmisión. Quiero darte las gracias por habernos permitido entrar en tu hogar con este mensaje, que es un mensaje que transforma vidas. Te deseo que tengas una semana extraordinaria, que todo lo que hagas te salga bien, pero que siempre tengas en cuenta al Señor en todas tus decisiones. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Que te llene, te rodee, va contigo, De mañana y de noche encontrar